Hubo un tiempo en el que crear era un acto exclusivamente humano. Una chispa interna, una mezcla de experiencia, intuición y emoción. Ahora imagina esto, escribes una simple frase y una IA responde con una historia. Describes una idea y en segundos aparece una imagen que nunca existió. No está copiando. No está recordando. Está generando. Algo fundamental ha cambiado. La creatividad ya no es un territorio exclusivo de los humanos. En este video vas a descubrir cómo las máquinas aprendieron a crear y qué hay realmente detrás de la IA generativa. Si te interesa entender el futuro antes de que te alcance, suscríbete ahora mismo, es gratis, y activa las notificaciones para no perderte lo que viene. Durante mucho tiempo, las aplicaciones informáticas fueron entidades de obediencia perfecta. No en el sentido humano, sino en uno más frío y exacto, ejecutaban instrucciones sin desviarse, repetían procesos con precisión milimétrica y transformaban datos en resultados sin hacer preguntas. En fábricas, oficinas y laboratorios, eran extensiones de la voluntad humana. Herramientas, nada más. Rápidas, eficientes, incansables pero previsibles. Había, sin embargo, un territorio que parecía fuera de su alcance. Un espacio intangible, casi sagrado, donde la lógica no bastaba y la emoción tenía peso propio. Ese territorio era la creatividad. Crear implicaba imaginar. Implicaba sentir, interpretar, transformar la experiencia en algo nuevo. Un poema no era solo palabras, era una forma de ver el mundo. Una pintura no era solo colores, era una emoción capturada. Durante siglos, se asumió que ese tipo de actividad pertenecía exclusivamente al ser humano. Las máquinas podían calcular, pero no imaginar. Podían procesar información, pero no generar ideas. Esa certeza comenzó a desdibujarse de manera silenciosa. No hubo una revolución repentina, ni un momento exacto en el que alguien pudiera señalar y decir, aquí comenzó todo. Fue más bien una acumulación de avances, una serie de pequeños pasos que, al sumarse, produjeron un salto inesperado. La inteligencia artificial, que durante años se había centrado en tareas específicas como clasificar datos o reconocer patrones, empezó a mostrar una capacidad distinta, la de generar contenido nuevo. Así nació lo que hoy conocemos como inteligencia artificial generativa. Este tipo de inteligencia artificial no se limita a analizar el mundo. Lo reinterpreta. Lo reconfigura. Produce textos, imágenes, sonidos y videos que no existían antes, pero que parecen haber sido creados por una mente humana. Y en ese parecen se esconde una de las transformaciones más profundas de nuestra era. Para comprender la magnitud de este cambio, es útil detenerse un momento en cómo funcionan estas máquinas. A diferencia de una persona, una IA no tiene experiencias propias. No recuerda su infancia, no siente emociones, no tiene deseos ni intenciones. No entiende el mundo en el sentido humano del término. Sin embargo, posee una capacidad extraordinaria, puede analizar cantidades gigantescas de información y detectar patrones con una precisión que supera cualquier capacidad humana. Imagina una mente que ha leído millones de libros, observado millones de imágenes y escuchado incontables horas de música. No para disfrutarlas, sino para identificar sus estructuras. Para descubrir qué palabras suelen ir juntas, qué formas se repiten, qué sonidos evocan determinadas sensaciones. Esa mente no memoriza cada detalle, sino que aprende relaciones. A partir de esas relaciones, puede crear. Este proceso se vuelve tangible cuando observamos herramientas que ya forman parte de la vida cotidiana. Plataformas como ChatGPT pueden redactar textos complejos, explicar conceptos difíciles o mantener conversaciones coherentes. Sistemas como DALL-E o Midjourney transforman descripciones escritas en imágenes detalladas, a veces realistas, a veces surrealistas. En el ámbito audiovisual, soluciones como Orangua permiten generar escenas completas a partir de texto, mientras que en el mundo del sonido,
Herramientas como Suno o Eleven Labs crean música y voces con un nivel de realismo que difumina la línea entre lo sintético y lo humano. Lo fascinante no es solo lo que hacen, sino cómo lo hacen. En el corazón de muchas de estas tecnologías se encuentran los llamados modelos generativos, y dentro de ellos, una categoría especialmente importante, los LLM, Large Language Models. Estos modelos, como los que impulsan sistemas conversacionales, están diseñados para trabajar con lenguaje. Su tarea principal es, en apariencia, simple, predecir cuál es la siguiente palabra en una secuencia. Pero esa simplicidad es engañosa. Cuando una máquina predice la siguiente palabra miles de millones de veces, en contextos distintos, con estructuras complejas y significados variados, comienza a emerger algo que se asemeja al pensamiento estructurado. No porque la máquina piense, sino porque predice con tal precisión que sus resultados parecen el resultado de un razonamiento. Aquí se encuentra la clave de la relación entre la IA generativa y los LLM. Los LLM son una forma específica de IA generativa, especializada en lenguaje. Es decir, toda LLM pertenece al universo de la IA generativa, pero no toda IA generativa es un LLM. Mientras los LLM trabajan con palabras, otros modelos generan imágenes, música o video. Es como si la IA generativa fuera una gran orquesta y los LLM fueran la sección de cuerdas, fundamentales, expresivos, pero no los únicos. Para entender mejor este fenómeno, resulta útil recurrir a una analogía. Imagina un chef que ha probado absolutamente todos los platos del mundo. No recuerda cada receta al detalle, pero sabe qué ingredientes combinan bien, qué técnicas producen ciertos resultados, qué sabores generan determinadas sensaciones. Ahora, alguien le pide un plato nuevo. El chef no busca una receta existente. No copia. Lo que hace es combinar todo lo que ha aprendido para crear algo original. La IA generativa funciona de manera similar. No copia directamente. Genera combinaciones nuevas basadas en patrones aprendidos. Cada palabra, cada píxel, cada nota musical es el resultado de una predicción informada por millones de ejemplos previos. Este proceso ha cambiado profundamente la forma en que las personas crean. Antes, la creatividad era vista como un proceso lineal. Una persona partía de una idea y la desarrollaba paso a paso hasta obtener un resultado. Hoy, ese proceso se ha vuelto más interactivo. En lugar de comenzar desde cero, muchas veces se inicia con una propuesta generada por una IA. Esa propuesta se ajusta, se modifica, se refina. La creación se convierte en un diálogo. Este cambio no elimina la creatividad humana, pero sí la redefine. El valor ya no reside únicamente en producir contenido desde el inicio, sino en saber guiar el proceso, formular buenas preguntas, seleccionar entre múltiples opciones y dar sentido a lo generado. La creatividad se vuelve, en cierto modo, más estratégica. Al mismo tiempo, la IA generativa democratiza el acceso a la creación. Personas sin formación técnica o artística avanzada pueden producir resultados que antes estaban fuera de su alcance. Un emprendedor puede diseñar una marca, un estudiante puede redactar un ensayo, un creador puede generar contenido visual en cuestión de minutos. Esto abre nuevas oportunidades, pero también introduce nuevos desafíos. Uno de los más evidentes es la sobreabundancia de contenido. Cuando crear se vuelve fácil, la cantidad de información disponible crece de manera exponencial. En este contexto, la diferencia no está solo en producir, sino en aportar valor. En destacar. En conectar. Otro desafío importante es la calidad. La velocidad de la IA generativa es impresionante. Puede producir en segundos lo que a una persona le llevaría horas o días. Pero la rapidez no garantiza precisión. Los sistemas generativos pueden cometer errores, generar información incorrecta o producir resultados que, aunque coherentes en apariencia, carecen de fundamento real. Este fenómeno se conoce como alucinación. No se trata de un error consciente, sino de una consecuencia del funcionamiento del sistema.
La IA no distingue entre verdad y falsedad. Solo calcula probabilidades. Si algo parece plausible según los patrones que ha aprendido, puede generarlo, incluso si no es correcto. Es como un narrador brillante que, en ausencia de información, decide continuar la historia de la manera más convincente posible. A estos desafíos técnicos se suman cuestiones éticas y sociales. ¿Quién es el autor de una obra generada por una IA? ¿Hasta qué punto es legítimo utilizar datos creados por humanos para entrenar sistemas que luego generan contenido similar? ¿Qué ocurre cuando estas herramientas se utilizan para crear desinformación? Estas preguntas no tienen respuestas simples, pero son fundamentales para entender el contexto en el que se desarrolla la IA generativa. Más allá de los desafíos, hay algo que resulta innegable: estamos asistiendo a una transformación profunda en la relación entre humanos y máquinas. Durante mucho tiempo, las máquinas fueron herramientas pasivas. Esperaban instrucciones. Ejecutaban tareas. Hoy, comienzan a desempeñar un rol más activo. Proponen, sugieren, generan. No reemplazan completamente al ser humano, pero cambian su papel. El humano deja de ser únicamente el ejecutor y se convierte en un director creativo. Alguien que guía el proceso, que toma decisiones, que aporta criterio. En este nuevo escenario, la creatividad no desaparece. Se transforma. Ya no se trata solo de crear desde cero, sino de interactuar, de explorar posibilidades, de navegar entre opciones. La creatividad se vuelve un proceso más dinámico, más colaborativo. Si la inteligencia artificial tradicional era como un espejo que reflejaba el mundo, la IA generativa es un espejo distinto. Uno que no solo refleja, sino que imagina posibles reflejos. Le mostramos una idea y nos devuelve múltiples interpretaciones. Algunas serán útiles. Otras, no tanto. Pero en ese intercambio surge algo nuevo. Este algo nuevo no pertenece completamente ni al humano ni a la máquina. Es el resultado de su interacción. Y ahí reside la verdadera revolución. El despertar de las máquinas creativas no significa que las máquinas hayan adquirido conciencia o imaginación en el sentido humano. Significa que hemos desarrollado sistemas capaces de imitar ciertos aspectos de la creatividad de manera suficientemente convincente como para integrarse en múltiples ámbitos de la vida cotidiana. La IA generativa no sustituye la imaginación humana. La amplifica. Nos obliga a replantear nuestras ideas sobre la creatividad, la autoría y el valor. Nos invita a preguntarnos qué significa realmente crear en un mundo donde las máquinas también pueden hacerlo. Y, quizás más importante aún, nos recuerda que, aunque las máquinas puedan generar contenido, somos nosotros quienes decidimos qué hacer con él. Somos nosotros quienes interpretamos, seleccionamos, damos significado. En última instancia, la IA generativa no redefine solo la tecnología. Redefine nuestra relación con ella. Nos sitúa en un punto de encuentro entre lógica e imaginación, entre cálculo y creatividad. Un territorio nuevo, en constante evolución, donde cada avance abre nuevas preguntas. El despertar de las máquinas creativas no es un destino final. Es un proceso en marcha. Y en ese proceso, somos al mismo tiempo creadores, usuarios e intérpretes. Ahí, en esa triple condición, se encuentra la clave para entender no solo la inteligencia artificial generativa, sino también el futuro que estamos construyendo junto a ella. Gracias por acompañarnos hasta el final de este viaje por el despertar de las máquinas creativas. Si este contenido te hizo pensar, cuestionar o mirar la inteligencia artificial con otros ojos, te invito a suscribirte gratuitamente al canal y formar parte de esta comunidad donde exploramos el futuro paso a paso. Y antes de irte, quédate un poco más, en pantalla tienes videos recomendados que amplían estas ideas y te van a llevar aún más lejos en este fascinante universo. Nos vemos en el próximo.